Pues bienvenidas a todas y Jocelyn, si quieres empezar esta presentación. Tengo algo aquí delante que no sé. Seguir adelante. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos y esto es como un triunfo. Yo estoy tratando de que no se me note mucho la emoción. Bienvenidas a todos. Voy a leer un poquito lo que he escrito. Quiero hacer una breve historia de los antecedentes de nuestro editorial. Cuando comenzamos junto a Victoria Sau, el Grupo Feminista de Cultura en 1978, una de nuestras ideas era poder publicar, dar nuestra visión y perspectiva de lo que era la cultura, desde el punto de vista de la mujer, evidentemente. Hoy diría que dábamos una perspectiva de género. Queríamos dejar escrito otra visión de lo que ya existía y aportar nuestra mirada de mujeres, una identidad invisibilizada. El Grupo Feminista de Cultura comenzamos con una edición que se llamó El Almanac de las Donas, y esto lo hicimos en 1979, publicada gracias a la Sala Ediciones, Ediciones de las Donas. Mientras tanto, Lola participaba en La Mar y la coordinadora feminista. Después coincidimos en el Casal de la Dona, en la que yo participaba en el grupo de las madres. Fue un tiempo muy precioso. Lola y Victoria compartieron una relación fructífera en colaboraciones como profesoras de la Universidad de Barcelona, en actividades del SIMS y en Hojas de Warmi, otra creación de la incansable Lola. Mientras yo aprendía tanto de una como de otra, creando mi propio criterio sobre el feminismo y cuestionándome algunas teorías psicoanalíticas. Victoria fue para mí una madre intelectual por algunos años. Para Lola, como ella cuenta, también una madre moral, a la que pudo mimar hasta sus últimos días. Fruto de la maduración intelectual, política y personal de todas las componentes feministas de aquella época que estábamos en activo y llegamos hasta hoy, hemos logrado estar donde estamos ahora. Les cuento que Lola me invitó a participar en su ingenioso proyecto, la editorial digital feminista Victoria Sau, con el temor de que yo le dijera que no, que yo me negara. La verdad es que no pude decirle que no, tuve que apoyarla. Este editorial es fruto de su amor por el saber y su generosidad hacia las nuevas generaciones. Esta es parte de la herencia que recibimos de Lola y de las semillas que dejó Victoria. Es decir, este editorial es fruto de la sororidad. Gracias por vuestro apoyo. Muchas gracias, Jocelyn. Ahora, Lola, ¿estás con nosotras, Lola? No la veo. Lola, no te escuchamos. Sí. Ahora sí. Sí, vale. Sí. Bueno, no me oí a tope. Bueno, a mí me toca dar las gracias a cantidades de mujeres, por ejemplo, en principio al Centro de Documentación por invitarnos a presentar la editorial feminista Victoria Sau. Gracias en especial a Mireia Bofil por la iniciativa y a Camille por la coordinación. Gracias a todas las compañeras que estáis hoy aquí, especialmente a las autoras. Gracias Jocelyn, gracias Andrea, Carmina, por acompañarme en la Junta de la Editorial. Gracias a Lola Mayoral, Bárbara Ramajo y María Gloria Enríquez por vuestra colaboración. Y bueno, ahora ya voy a leer una carta que la hija de Victoria Sau, Gemma Cánovas, y su nieta Claudia me han enviado y encargado de que lea en esta presentación, porque ellas no pueden estar presentes. Os voy a leer una carta muy emotiva. A Victoria, nuestra madre y abuela, le atraía el mundo editorial ya antes de ser conocida por el feminismo, la docencia universitaria y como conferenciante.
Su vocación por escribir y publicar se vino gestando desde muy joven. Dan prueba de ello los numerosos cuentos infantiles, novelas cortas y libros divulgativos que escribió en la década de los años 50, 60 y 70, como puede leerse en su Wikipedia. Por ello y por todo su recorrido profesional en pro de las mujeres, que incluyó también las publicaciones especializadas que todas conocéis, cuando Lola Luna pidió su nombre, no dudamos en aceptar. Significa un reconocimiento al legado intelectual que sembró y sigue vigente, dando el fruto que esperamos desde la reflexión, la ética y especialmente con el objetivo de mejorar la vida y la dignidad de las mujeres en esta época tan convulsa en muchos aspectos, que ni ella misma hubiera imaginado que pudiera acaecer. Esperamos que esa sea la hoja de ruta de la editorial, que ya comenzó su andadura, con las aportaciones que sean bienvenidas, incluidas las nuestras, por supuesto. Gemma y Claudia. Bueno, pues me parece que yo aquí ya lo dejo en manos de Andrea y de Camil. Bueno, pues si te parece, Camil, tomo el relevo de Lola. Muchas gracias a todas y cada una por acompañarnos hoy. Gracias a Carla Dona por haber organizado el evento y sobre todo gracias a Lola que ha decidido embarcarnos en esta aventura. Es siempre un honor y siempre una oportunidad de aprendizaje. Yo lo que quiero presentarles es lo que es actualmente la web de la editorial, en la que ha estado colaborando Rosa, que hoy no se encuentra presente, pero bueno, esto por supuesto con la guía de Lola y el apoyo del resto que estamos, algunas de ustedes están aquí. Voy a presentar la web, voy a compartir mi pantalla, así que les pediré que me confirmen si se alcanza a ver lo que les quiero enseñar y luego voy a dar paso a tres de las autoras que han estado participando desde el nacimiento de la editorial y que hoy nos están acompañando. Voy a compartir mi pantalla, que espero que no falle. Vale. Se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve muy bien, sí. Vale. Pues voy a empezar por presentarles, bueno, la web de la editorial tiene varias partes. Voy a contarles un poco lo que sería este apartado sobre nosotras, el siguiente apartado sobre la editorial. Voy a dar un salto para hablar de las autoras y de los siguientes dos ítems. Y como última parte voy a presentar el catálogo, que en realidad es la parte más importante y más extensa también, la que nos merece más atención. Esta es la primera parte, que sería lo que se encuentran al entrar a la página principal, a la web, o sea, en su página principal. Aquí hacia abajo verán sobre todo los títulos que se han colgado más recientemente. Las portadas también han sido diseñadas con la colaboración de Rosa, que hoy no está. Y bueno, pues en principio, además del catálogo, hay una síntesis del trabajo de cada autora y, por supuesto, información relacionada con Victoria Sau, que es la inspiración del nombre de la editorial. Pues, bueno, sobre nosotras, bueno, la editorial digital feminista Victoria Sau es una asociación feminista intergeneracional. Lo de intergeneracional es un elemento importante porque permite muchos debates, que busca sobre todo combatir el discurso patriarcal a través de la publicación de textos escritos por mujeres feministas, tanto de Cataluña, España, como de América Latina, por el recorrido bueno, que ha tenido Lola en la parte desde la creación de Hojas de Guarmilla hacia aquí. Uno de los objetivos, que es un poco más abajo, perdonad que se me cae el micrófono, pero ¿me oís, verdad? Sí. Vale. Nuestro objetivo, por supuesto, tiene que ver con llegar al colectivo de mujeres y hombres intergeneracional mediante la publicación de textos escritos por autoras consagradas,
como muchas de las que han visto, y en especial, por ejemplo, como Joan Scott, de quien hemos conseguido publicar uno de sus textos, y autoras novísimas que tengan propuestas rompedoras y que, bueno, que pueden no tener cabida en otras editoriales. Cuando Lola comentó la posibilidad de embarcarnos en esta aventura, justamente una de los huecos que encontrábamos era que existen muchas editoriales con líneas específicas sobre feminismo, pero que después de la desaparición de la SAL no había habido otra que existiese y que jugase un rol importante dedicada solamente a publicar textos feministas escritos por mujeres feministas. Así que bueno, pues esta es un poco la presentación muy, muy brevemente. Aquí abajo podrán encontrar quienes estamos componiendo el consejo editorial, quiénes son nuestras colaboradoras. Seguramente la lista de colaboradoras siga creciendo a medida que la editorial también vaya ampliando sus márgenes. Y el diseño y edición, como les decía antes, es responsabilidad de Rosa Marín. Vuelvo arriba y les voy a hablar de esta pestaña que se supone que describe un poco los fines de la editorial. La cosa más importante es que los textos que se están publicando desde la editorial son textos de libre acceso y de libre descarga, siempre que su copia y distribución se reconozca y no se busque comercializar con ellos. La idea, esto también fue un debate al interior de la editorial, y la idea era poder sacar los textos para que fuesen accesibles a quien quisiese descargarlos. Esto lo saben las autoras, por supuesto, y ellas dan su consentimiento para que esto sea así. Lo que pasa es que los libros de libre descarga, por supuesto, no es que se puedan usar libremente. Tienen derecho a ser citadas, tienen derecho a ser reconocidas las autoras y la editorial, y por supuesto, pues esa es una de las cosas más importantes, ¿no? En este último párrafo se habla sobre la recepción de textos que se hace a través, o sea, online, a un correo. De ese correo también, digamos, de lo que llega ahí, estamos pendientes quienes estamos en el consejo editorial, y en principio quienes han enviado sus textos y no han recibido respuesta después de cierto tiempo, pues se entiende que han sido textos que no han sido, manuscritos que no han sido aceptados por la editorial. Nos han llegado un buen número de textos, ensayos, literatura, poesía, distintas cosas, y bueno, pues que se irán conociendo poquito a poco. Esta es una de las partes que me voy a saltar ahora lo del catálogo porque lo veremos de últimas. Y esta es una parte de la web que es una de las que a mí más me gusta, porque bueno, aquí tenemos a las autoras, a quienes han aportado sus textos, a quienes han aportado sus creaciones, y en cada una de ellas, además de la foto, pues está una breve reseña que cada quien puede conocer. En algunos casos aparece el contacto, en otros no, pero bueno, en caso de que necesitasen contactarla, siempre pueden contactar también a través de la editorial. Creo que esta parte es importante porque la web ha buscado reconocer, poner cara, poner voz a quienes han enviado sus textos, ¿no? Y verles, hacerlas visibles en esta parte de la web, pues yo creo que es importante para quienes estamos descargando y haciendo uso de los textos y de las creaciones. La penúltima pestaña son las donaciones. Por ahora es así como estamos funcionando. No hay ánimo de lucro, con lo cual esperamos que las donaciones sigan creciendo para poder seguir motivando sobre todo a las autoras novísimas a seguir publicando sus textos. Y lo último es el contacto, que se supone que es una de las partes más importantes para quienes quieren enviar sus textos. Voy a irme al catálogo, ahora sí, para que vean algunas de las obras que ya están colgadas, y voy a coger alguna de ellas para enseñarles un ejemplo de, bueno, de lo fácil que es la descarga. Algunos de los textos están en castellano y en catalán, pero no todos. Otros están solo en catalán y otros están solo en castellano. Por ejemplo, este, que es el de Elsa Plaza, del que hablaremos en un momento.
lo que aparece en primer término es el título, el nombre de la autora y una brevísima reseña. Y luego aquí en este icono es cuando se puede descargar el texto. Cuando se descarga se abre una nueva pestaña y lo que nos muestra pues es, uy, a ver, perdón, pues es el texto. Bueno, este no es exactamente el de Elsa, pero bueno, para que se hagan una idea de lo que les... Ah, sí, este es el de Elsa, sí. De lo que les arrojaría la web, ¿no? Se ve la portada. Y bueno, ya esta es una parte muy importante y es que todos los libros contienen esta leyenda. Es, digamos, los derechos y obligaciones que tiene la persona que hace la descarga de los textos de manera gratuita. Bien, vuelvo a la página de la editorial, nos vamos al catálogo y de ahí hacia abajo pues hemos ido colgando casi a medida que han ido llegando los textos que tenemos por ahora. Está este que también salió hace muy poco, que es el movimiento del feminismo independiente entre 1980 y 1986, escrito por Lola, que bueno, me parece un libro bastante importante en los últimos tiempos, sobre todo en los recientes debates. Me parece que es importante volver a la historia del movimiento del feminismo independiente en España y esta es una gran herramienta para ello. Voy a referirme muy brevemente a los tres textos de las tres autoras que han dado el sí a acompañarnos hoy. Una de ellas es Yasmín Bronstein, otra es Elsa Plaza y Mercy Otero también, que creo que no ha alcanzado a llegar, pero que nos ha enviado un vídeo para que podamos verla. Vale. Bien. Pues, bueno, empiezo por este texto que la verdad ha sido un placer leer. Muchísimas gracias, Yasmín. Ahora te pasaremos el testigo, pero lo primero, gracias por proponernos tu texto para publicar. Realmente, bueno, es un texto muy corto, pero muy diciente sobre el proceso de la aprobación de la ley de aborto en Argentina. El título es Aborto en Argentina, la lucha de la marea verde contra la violencia institucional. Realmente es un texto, bueno, escrito como al mismo tiempo como con mucha cercanía y la cercanía de quien habla de su propio contexto, ¿no? Y también al mismo tiempo con cierta distancia, la que se requiere para hablar, analizar una situación que además que intenta dar a conocer para, bueno, nutrir la historia de las mujeres y la historia del movimiento feminista, ¿no? En este caso, el argentino. Lo que hace Yasmín es, bueno, hacer un poco el recorrido a partir de también relatos muy, muy próximos a esa realidad, qué es lo que ha pasado en Argentina antes de que se aprobara la ley en enero de este año. Bajo la consigna Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, aparece y se marca todo un camino del movimiento conformado por diversas organizaciones que buscaban que se aprobase el proyecto de ley de aborto legal, seguro y gratuito ante el Congreso de la Nación Argentina. Yasmín relata los pormenores de una contradicción que tiene que ver con la doble moral católica y con la ley que ya existía antes de enero de 2021, pero que nadie tomaba en cuenta o que, bueno, pues que no amparaba realmente a las mujeres. Y cuenta los entresijos de estos procesos y de las personas que accedían a practicar abortos en Argentina. Es un texto muy ilustrativo del proceso que vivieron las mujeres argentinas y es un texto, yo creo, maravilloso por su extensión y por lo condensado que está. No sé, ahora hablaremos en un ratito con Yasmín. Yo voy a terminar de tocar los otros textos y ya pasó el testigo. El siguiente texto. Uy. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Vale. El siguiente texto es el de Elsa Plaza. Su título es Maternidades desde la cocina, el último hervor creativo. Es un texto maravilloso que trae a colación los debates generados por un asunto presente siempre en la historia de las mujeres y es la maternidad. Tengo que decirte, Elsa, que a mí me tocó especialmente, pero muy especialmente, bueno, por mi situación personal y también por el trabajo que he ido desarrollando en mi corta carrera académica que tiene que ver con el reconocimiento de la maternidad como una función social y colectiva, ¿no? Y bueno, que es un tema que tú tocas a lo largo del texto. Elsa transita entre sus vivencias personales y su análisis de lo que ha supuesto este tema para las mujeres de forma individual y de forma colectiva en España. Pero además suma a ese recorrido y a ese análisis las experiencias de otras mujeres como Jenny de Westphalia o en otras circunstancias un poco opuestas el caso de Simone de Beauvoir, a quien también se refiere, o el de Elizabeth Villet, Edith Tudor o más recientemente Martha Rosler, cada una con experiencias distintas, algunas de ellas con experiencias más en la escritura y otras más en la pintura y en la fotografía. Denuncia cómo el tema de la maternidad se ha ido diluyendo como una problemática colectiva y cómo se fue perdiendo en el relato esa idea de colectivización o corresponsabilidad social de las criaturas, ¿no? Cómo la maternidad pues, ha supuesto siempre debates internos al interior del feminismo, pero cómo al final no deja de ser un debate al que se entra del que se entra y se sale con mucha frecuencia. Y por último, está el texto de Mercè Otero, Escrits feministes en temps de pandemia. Este está solamente en catalán, pero bueno, son distintos textos que abordan, digamos, son textos separados que hablan sobre distintas autoras. Yo entiendo que es un texto que a ella, bueno, esta época dura que hemos vivido todas y de la que todas tenemos algo que contar, le inspiraba, le recordaba, le evocaba ciertas imágenes de otras mujeres o de acciones colectivas realizadas por mujeres, y entonces lo que ha hecho ha sido relatar estas experiencias, conectarlas un poco con aquel momento preciso de vida del que todas podemos hablar y bueno, traer a colación pues distintas historias. Yo ahora especialmente recuerdo la de las máquinas de coser, que a ver si llego. Que también me tocó especialmente precisamente porque la máquina de coser, que decir también es una herencia de Lola para mí, fue un instrumento al que acudimos muchas de las mujeres en el momento del confinamiento, ¿no? Un poco desesperadas por no saber qué iba a pasar, ¿no? Por no saber qué pasaba fuera de la ventana. Y bueno, y para otras fue realmente una manera de sostenerse colectivamente, ¿no? Con la elaboración de las mascarillas y con cómo eran tan necesarias pues para todo el mundo. Estos tres textos son solamente una pequeña muestra. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ahora, estos tres textos son una pequeña muestra del gran trabajo de filigrana que ha ido haciendo cada una de las autoras que ha enviado sus textos. Y realmente, yo no sé si esto no tendría que decirlo yo, pero cuando he ido leyendo varios de los textos que nos han llegado, lo cierto es que hemos tenido la suerte de recibir obras exquisitas, ¿no? Obras con mucho mimo, elaboradas como con mucho empeño, todas con una finalidad de construir historia de las mujeres desde una perspectiva feminista y antipatriarcal. Así que, bueno, a mí no me queda más que dar un enorme aplauso, una enorme felicitación a cada una de las mujeres que han enviado sus textos para que esta editorial les acoja. Y bueno, agradecer de nuevo a todas la presencia y darles la bienvenida, que sigan bicheando la página porque van a ir apareciendo cosas nuevas siempre muy interesantes para quienes estén en la academia, para quienes estén
con un rato de lectura amena, bueno, para infinidad de cosas. Olvidé nombrar una última cosa, perdón, y es el Rincón de la Poesía, que se está nutriendo muy lentamente, pero con verdaderas joyas. Ahí van a encontrar varias creaciones recientemente colgadas y bueno, pues mi recomendación es que echen un vistazo porque hay cosas muy interesantes. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Em, Ahora la palabra yo la daría a Elsa, si te va bien, Jazmín. Sí, que empiece Elsa y luego tú y luego ya os pasaré el mensaje de la Mercè Otero. Elsa, te Ok. escuchamos. Bueno, en principio muchísimas gracias a Lola y a todas las compañeras que están dentro de este proyecto y bueno, también a las que están participando bueno, de esta reunión, que para mí es muy difícil porque yo con toda la historia de Zoom no me aclaro y me da, bueno, he tenido todo un montón de historias de entrar y salir. Y bueno, entiendo de que esto realmente es toda una oportunidad, porque cuando Lola me invitó para participar en este proyecto, yo bueno, había que escribir, no demasiado, 40 páginas, me dijo 40, 50, una cosa así. Y, y entonces tenía un texto que en principio había sido para una clase de historia del arte, pero que tenía muchísimas ganas de continuar, porque toda la cuestión de la maternidad para mí ha sido muy, bueno, muy vivida, ¿no? Y ahora estoy viviendo como una especie de segunda maternidad, también muy deseada, que es la abuelidad, ¿no? Y bueno, también sobre eso habría que reflexionar, ¿no? Esta abuelidad en mí muy querida, pero para otras mujeres sobre todo, digamos como muy impuesta, ¿no? En este momento yo veo a todas las abuelas que están en las puertas de los colegios buscando a sus nietas, ¿no? Y entonces piensas, bueno, eh, quizás tendrían otras cosas para hacer, para continuar sus vidas, no sé, creativas o lo que quisieran. Y hay como esta también obligación, ¿no? que siempre tenemos las mujeres, como de ayudar a facilitarle la vida a nuestros hijos, sobre todo a nuestras generaciones, ¿no? Y bueno, es otra cosa también para reflexionar. Y no sé qué más, si quieren que explique, no sé, un poquito más lo que estoy haciendo o no sé cómo lo tienen planeado a todo esto, si cada una hablamos de nuestros proyectos o de cómo estamos o de, no sé, dime algo tú, Camille, no sé. Ah, no, yo por mí, lo que queráis contar. Sí, Era interesante saber el texto que habías escrito para la editorial, porque lo habías escrito ajá, y lo que estabas comentando, ¿no? Del tener que hacer solo 40 páginas. Bueno, no sé, yo sí. creo que es algo bastante interesante, ¿no? Que puedes comentar de por qué has escrito Sí, este texto para esta editorial. sí, bueno, porque esto, la historia esta yo lo vivo con mis amigas y mis amigas jóvenes, ¿no? Eh, y me llama mucho la atención, sobre todo durante la pandemia, ¿no? Esto que he citado por el texto de Mercé, este doble trabajo que tenían mis compañeras de universidad, ¿no? Muchas de ellas con trabajos precarios, con contratos injustos y con una doble jornada porque tenían a los niños que estaban en la casa y a la vez tenían todo este lío que es el Zoom, porque realmente no es fácil para las que estamos acostumbradas a dar clases presenciales, donde es fundamental que tú veas la reacción de la gente con la que estás hablando, toda esta otra faena encima que se nos ha agregado, ¿no? Y bueno, algunas compañeras
jóvenes tienen sus compañeros también, pero en el momento de elección, como las mujeres siempre somos más precarias que los hombres, siempre ellos tenían como una facilidad mayor porque, claro, son los que contribuyen con más sueldo a todo lo que es la cuestión de la economía del hogar. Y también yo quería poner el acento en esta necesidad que cada vez se está perdiendo más de ser reivindicativas, ¿sabes? Me llamó muchísimo la atención y lo puse en el texto. Creo que fue el 8 de marzo no sé si fue el 2018, creo que fue, sí, que me llamó un grupo de chavalitas, digo chavalitas porque cuando ya mi edad todo el mundo me parece muy jovencito, y que que eran alumnas de la universidad, ¿no? Y entonces participé, estaban ahí reunidas y hablando, y decía, bueno, entonces había algunas asociadas, y bueno, hablaban de la precariedad y todo, bueno, y de la cuestión esto de la maternidad, de cómo hacer coincidir una maternidad querida, y cuando uno quiere ser mamá, quiere estar presente también en la crianza, ¿no? Y todo lo que significaba el trabajo en la universidad, ¿no? Yo decía, pero a nadie se le ocurre esto que reivindicamos en los años 70, que en todo lugar de trabajo tiene que haber también un espacio para los críos. ¿Por qué no se llama a alumnas, profesoras, a trabajadoras de la universidad y se ocupa un lugar en la universidad? ¿Sabes? Estas ideas que se hacían en los años 70, yo recuerdo que yo estuve un tiempo en la Universidad de Vincennes, en Francia, y en la Universidad de Vincennes había un lugar gestionado no solamente por los profesores, por la gente que tenía un contrato con la universidad, sino con los alumnos, porque alumnas y alumnas, chicos y chicas que van a la universidad y que en un momento determinado quieren asumen una paternidad o una maternidad, tienen derecho también a tener a sus hijos cerca y a tener un tiempo para estudiar también, ¿no? Entonces todo esto que a mí me parece tan importante, ¿cómo es que no se lo planteaban? Pero se lo planteaban no de una manera teórica, sino vamos, hoy 8 de marzo, vayamos todas a ocupar un lugar en la universidad con nuestros niños, ¿no? Y este tipo de... Yo noto mucho esta falta de acción. ¿Sabes? La idea, hay grupos, sé que hay grupos y conozco gente que está ocupando espacios, pero cuando se ocupan espacios es muy difícil la continuidad y la responsabilidad después en estos espacios. Lo he vivido también, ¿no? Y también en estos espacios ocupados muchas veces no suele haber un lugar para las criaturas. Yo por eso incluso defendí en aquel texto esa imagen que tenía de la diputada de Podemos cuando se lleva a su bebé y le da el pecho, ¿no? Carolina Vescanza. Entonces tenía compañeras que decían, bueno, es postureo, es puro postureo. Digo, no, aunque sea postureo, no me importa. Es la necesidad de hacer presente a las criaturas en este mundo. Digo, quizás las haría mejor a los diputados y diputadas la presencia de sus hijos y no dirían tantas mentiras ni dirían tantas estupideces que nos cansa oírlos, estar siempre dando vueltas sobre lo mismo, cuando hay realmente con la presencia de estas criaturas nos tiene que hacer dar cuenta, tanto en nuestros lugares de trabajo como en el Parlamento o en donde sea, de que estamos construyendo un mundo que se va a la mierda, ¿sabes? Y que tenemos que ser responsables de estas nuevas generaciones. Yo creo que el tener, aunque no seamos madres ni padres, somos madres y padres sentimentales de un montón de gente. Y esta es una responsabilidad que yo creo que tenemos que introyectar y que hacer real. Estamos destruyendo todo
y no somos capaces de ser activas en el sentido de vayamos y nos sentemos en el Parlamento y hasta que no empiecen a decir, hay partidas presupuestarias para esto, vamos a tomar las Naciones Unidas y hasta que todas las mujeres, por ejemplo, que en este momento no tienen casa, tengan una casa segura donde vivir, no salimos de aquí. Yo creo que esto es lo que intento transmitir, es decir, toda esta rabia y toda esta impotencia que me da la falta de unidad en la acción, es lo que me lleva a lo único que puedo hacer, escribir y a veces, no sé, decirlo, ¿no? Como ahora, y participar en algunos lugares donde veo que tampoco hay esta necesidad de hacernos ver, de hacernos oír, pero de manera mucho más activa. Bueno, no lo sé. Muchas gracias, Elsa, por estas palabras muy importantes y muy necesarias. Jazmín, ¿quieres tomar la palabra? Yo tengo una presentación tuya que voy a enseñar cuando tú me digas, ¿vale? Y te dejo Buenísimo, la palabra. gracias. Muchas gracias. A ti. Bueno, hola a todas, ¿cómo están? Hola. Les estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina. Desde ya, muchas gracias por la invitación, Lola. Estoy inmensamente agradecida. Y qué importante también crear espacios que trasciendan, ¿no?, las fronteras, y no estar entre latinoamericanas o entre europeas, sino que sea algo más global. Así que muy agradecida por eso. Y después me quedé pensando en lo que decía Elsa recién también, que faltan muchas más intervenciones y que las argentinas somos muy reconocidas por nuestras intervenciones, también las chilenas, pero América Latina tiene eso de poner el cuerpo en acción. Las movilizaciones son súper interesantes, no sé si alguna vez tuvieron la posibilidad de ver algunos videos o algo, pero es como una marca registrada de las latinoamericanas, y creo que todavía hay que seguir con eso y me pareció interesante, así que retomo el comentario de la compañera. Sí, yo armé una mini presentación, más que nada porque quiero contextualizar el texto, no quiero hablar tanto del texto en sí, a quien le interese irá a buscarlo, es muy cortito, vieron que yo soy millennial, soy la generación nueva, que el texto, no sé, es difícil a veces, o es más complicado, somos más de lo audiovisual. Quiero contarles de dónde surgió ese texto. Yo soy periodista y soy comunicadora social y vengo trabajando en varios medios, haciendo trabajo freelance más que nada, y me interesaba mucho el tema de la objeción de conciencia, que son los profesionales que dicen no quiero garantizar esta práctica porque se me antoja, en realidad dicen que es por temas religiosos, pero es porque se me antoja. Y antes de tener una legislación, a nosotras nos amparaba ya nuestro Código Penal por 3 causales, y se negaban una y otra vez a garantizar los derechos. Entonces lo que a mí me interesaba era hablar con los profesionales y las profesionales que ponían el cuerpo y decían, no, yo sí lo quiero garantizar, tal cual como lo dice nuestra legislación. Así que lo que hice fue hacer toda una entrevista, viajé por distintas provincias de Argentina, porque no es lo mismo la ciudad que los diferentes lugares del interior del país, las realidades son muy disímiles, y bueno, este proyecto nació, era una entrevista así, se transformó en 25.000 entrevistas en un viaje por todo el país, y Amnistía Internacional, que es una organización de derechos humanos, terminó dando una beca de género que me permitió viajar, y este proyecto nació de eso. Y bueno, la presentación que les armé era un poco, yo específicamente hablo, que muy bien lo presentó Andrea, de ese proceso con las voces de, para mí, los que son los protagonistas y las protagonistas de eso, pero no se puede entender eso si no entendemos qué es la marea verde, de dónde viene y cuál fue el fenómeno que hizo que en Argentina hoy podamos tener aborto legal, seguro y gratuito. Así que bueno, eso es una foto muy, muy importante para las argentinas, porque son las, primero, bueno, ya vamos a hablar más adelante que al igual que la editorial, nuestra lucha es intergeneracional, pero estas son como las históricas que todos queremos salir corriendo a abrazarlas. Son las que estaban adelante, de hecho, en las marchas, y bueno, quería que vieran un poco las caras y las conocieran. Lo interesante del fenómeno en Argentina es, a ver, no es que se nos ocurrió en el 2015 o el 2018 que era importante tener aborto legal, seguro y gratuito, pero sí se dio en ese momento. Entonces tenía ganas de
hacer esta pregunta de por qué, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que Argentina pudiera despertar y fuera como una especie de un faro para América Latina? Bueno, fue el Ni Una Menos. Seguramente escucharon hablar de esto. El Ni Una Menos fue una manifestación que se organizó tan solo en 10 días, el 3 de junio del 2015, porque hubo una serie, en realidad todo el tiempo, en Argentina matan a una mujer es asesinada más o menos entre 24 o 32 horas. Estamos hablando de una mujer asesinada por día. En ese momento hubo una serie de femicidios que se instalaron en los medios, empezaron a salir cada vez más, y hubo una movilización masiva que se dio el Congreso a Plaza de Mayo, que son como los puntos más importantes de la ciudad, y también se replicaron en distintos puntos del interior del país, básicamente pidiendo que ninguna mujer fuera asesinada, que se terminara con la violencia machista. Y lo interesante de esto es que fue eso, una organización apartidaria en realidad, o de todos los partidos, mejor dicho, de todos los feminismos, de gente que incluso ni siquiera se consideraba feminista o no militaba o no estaba en ningún espacio de pertenencia feminista. Se veían muchas familias, muchos niños, niñas. Fue súper interesante, porque a partir de esto lo que hizo no fue una movilización más, instaló el tema en la agenda mediática. Se empezó a hablar en los trabajos, en las casas, en todos lados. Y a partir de esto se instaló el tema del aborto, y así nace también la Marea Verde. Por supuesto, como les contaba antes, hay un grupo de mujeres feministas históricas que se venía organizando. Imaginen que esto fue en el 2015, y la primera vez que surge este pañuelo verde del que ahora les voy a hablar fue en el 2003. O sea, hubo que recorrer muchísimos años para que recién se instale en lo que es la agenda pública y se empiece a hablar. Quería contarles esto del Ni Una Menos, porque a partir del Ni Una Menos es que la Marea Verde se hace visible y se alza una voz colectiva que hasta ese momento solamente estaba fragmentada en distintos grupos feministas, que se paraban en la calle, juntaban firmas, hacían pequeños Zooms, pero no trascendía. A partir del Ni Una Menos trascendió y se formó esta Marea Verde. Que la característica de esta Marea Verde, obviamente, es que la lucha central es el aborto legal, seguro y gratuito. Este es el símbolo, el pañuelo verde, que seguramente lo habrán visto en todos lados. Es una lucha intergeneracional. Se habla mucho de la revolución de las hijas, pero en realidad yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque sí es verdad que hubo un fenómeno de que las adolescentes y las chicas jóvenes salieron por primera vez a la calle, y estaba el pañuelo atado en las mochilas, se veía en todos lados, se veía como una cosa de que estábamos hermanadas. Uno iba por la calle caminando y veía el pañuelo colgado y te saludaba, se veía una cosa muy afectuosa, muy fraternal, además del orgullo de estar garantizando derechos. Pero se dio a nivel intergeneracional, digo, las abuelas, las madres, las hijas, todas juntas ahí. Las abuelas son las que empezaron, muchas desde la clandestinidad, y bueno, las hijas son las que le continúan, las nietas también. Así que eso lo quería resaltar, y me pareció interesante también porque es la perspectiva de la editorial. Bueno, obviamente ya lo sabemos que la Marea Verde fue un hito para los feminismos de América Latina, se dio como una especie de efecto contagio, que es lo que queríamos, y esperamos que podamos tener aborto legal, seguro y gratuito en todos lados. De hecho, se despenalizó en México hace unas horitas, así que eso hay que celebrarlo. Y bueno, y les quería contar que la Marea Verde, si bien está esto de que no es que un partido político se la apropió, ni que se dio en otros fenómenos vemos que sucede, en la Marea Verde no, sí hay que darle las gracias a un núcleo organizativo que es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que son las que empezaron a organizar un grupo de mujeres. Empezaron siendo muy poquitas. De hecho, la primera vez que la campaña nace en el 2015, pero la primera vez que el pañuelo se empieza a hablar de generar un pañuelo, de armar un símbolo de lucha, fue en el 2003, en un encuentro nacional de mujeres. Fue muy paso a paso. De hecho, la campaña es la que presentó, se puso al hombro el proyecto de ley, y es la que fue presentando en el Congreso de la Nación Argentina. 8 veces presentaron, chicas, 8 veces, y la campaña ya tiene 15 años, o sea, imagínense lo que fue esta lucha. Bueno, y después por supuesto que la Marea Verde es plural y heterogénea. Hay gente de todo tipo de color político, de todo tipo de ideología, por supuesto a favor de los derechos humanos y de la autonomía y la libre elección del cuerpo, pero fue muy interesante ver a tanta gente distinta unida por la misma causa.
bueno, les quería contar por qué es tan importante para nosotras el pañuelo verde. No es anecdótico, aunque se haya convertido en algunos lugares en una especie de elemento de marketing. Digo, no, realmente fue muy importante, es muy importante este símbolo para nosotras, porque fue inspirado en el pañuelo blanco de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, que no sé si conocen la historia argentina, seguramente sí, pero fueron ellas las que en el medio de la dictadura salieron con sus pañuelos blancos, daban la vuelta a la Plaza de Mayo y buscaban a sus hijos y a sus nietos que habían sido robados por la dictadura. Esos pañuelos blancos en las cabezas de las madres y las abuelas terminaron transformándose en el pañuelo verde de las jóvenes y en realidad de todas las mujeres que salíamos a las calles. Esto que les contaba antes, este pañuelo nace en un encuentro nacional de mujeres que se hace todos los años, ese fue justo en Rosario, en la provincia de Santa Fe, en 2003, nace con una consigna distinta. Andrea justo mencionó antes la consigna que está en el pañuelo, la de los anticonceptivos, la educación sexual y obviamente aborto legal para no morir. En ese momento se llamaba, tenía una consigna pequeña que decía por el derecho a decidir. Y bueno, después uno de los debates más arduos fue qué color darle, porque ya estaban como todos los colores tomados. El violeta, vinculado a género, más que nada a la violencia. El rojo era de la izquierda, el naranja, bueno, ahora es de la separación de la iglesia y el Estado, porque en Argentina iglesia y Estado es una misma cosa, y estamos luchando para que en algún momento sean asuntos separados. Y bueno, finalmente se eligió el verde porque es el color de la salud y de la lucha por los derechos reproductivos y no reproductivos. Y por supuesto que es importantísimo esto como símbolo porque estamos hablando de una perspectiva general, de entender que el aborto es un derecho humano. Nada más y nada menos que eso, ¿no? Qué importante también es entender la salud integral, es la salud física, psíquica, como un todo. No es solamente, como decían las causales, el riesgo de la vida física de la madre, sino un montón de otras cosas. Si tenemos ganas, si no tenemos ganas, en qué situación socioeconómica nos acompaña, si hay deseo o no hay deseo. Todo eso es importantísimo, forma parte de una integralidad y es justamente es el foco que se le quiere dar o que se le dio en su momento, porque por suerte conquistamos la ley, a la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Bueno, y esto lo voy a decir más rápido porque es lo que tiene más que ver con el artículo, pero dentro de toda esta marea verde y de esta lucha, se da dentro de los hospitales y de las clínicas el tema específico que les comentaba antes, que es el de la objeción de conciencia, ¿no? Que hay gente, profesionales de la salud, que dicen yo no quiero garantizarlo, elijo no garantizarlo. Eso ya existía antes de la ley, con las causales del Código Penal, que nosotros le mencionamos como ILE, interrupción legal del embarazo, y sigue existiendo y está amparada por la ley que se sancionó hace poco. Hago un paréntesis. Generalmente, por ejemplo, el caso de Francia, se pone esa cláusula en las leyes porque es la única forma de que la ley salga. Entonces, es como la cláusula que se negocia con los grupos de derecha. Aún así, es importantísimo estar encima de la implementación de esta ley porque es esa causa, la cláusula que hace que de repente en un hospital no tengamos a nadie que nos reciba y nos pueda garantizar el derecho. Por eso es tan importante estar encima de eso. Los objetores producen demoras, malos tratos, estigmatización, se nos culpabiliza, a veces no se nos da turno, no es un tema menor. Y, por supuesto, que esto es lo que van a ver en el artículo, la persecución que nace de la objeción de conciencia a las y los profesionales que garantizan el derecho a decidir de las mujeres y las personas gestantes. Se los persigue, se los venía persiguiendo muchas veces a los médicos y las médicas que ponían el cuerpo y se transformó en una especie de militancia. Se garantizaba en la CILE porque era la militancia de los médicos y las médicas que creían en la garantía de los derechos sexuales y lo militaban con el cuerpo y cansados y con todo en hospitales, centros de salud y clínicas privadas. Todavía es así, la diferencia es que ahora hay una ley que ampara y una sociedad que está un poco más despierta y atenta a esta situación. Antes estaban mucho más solos y más solas. Y para esto fue re importante también la intención central que tuvo la Marea Verde, que es garantizar los derechos sexuales no reproductivos y reproductivos de las personas gestantes, que podamos decidir en definitiva. Bueno, quería contextualizarles un poco para que puedan leer el texto de otra manera, que sea más sencillo y que se entienda un poquito más de dónde vino todo esto de esta lucha de la Marea Verde. Gracias por la escucha, acá les dejo redes sociales y eso.
Muchas gracias, Jazmín. Muchísimas gracias. Qué interesante. Ahora os voy a pasar el vídeo de la Mercè Otero porque no ha podido estar con nosotras esta tarde. Si no funciona bien el vídeo, decírmelo, por favor, porque la calidad es un poco así, ¿vale? Bé, com sempre, estic contenta i agraïda de poder compartir amb vosaltres una estona. Sobretot, vull dir, aquesta vegada, perquè es tracta d'un projecte important que és l'editorial digital feminista Victòria Sau, que és important per tot, perquè és digital, que és la primera vegada que una editorial feminista és digital, després, evidentment, perquè és feminista i després perquè porta el nom de la molt estimada i reconeguda Victòria Sau. No? Per tant, vull dir, el primer que cal fer és donar les gràcies a les companyes que van tenir la idea de posar en marxa aquesta iniciativa i que l'han tirat endavant amb èxit, perquè s'ha de dir així, perquè ja està en marxa, hi ha material suficient, o sigui que ja no hi ha marxa enrere. Bé, a mi em crida l'atenció que avui parlo com a escriptora i entre les coses aquelles que en la vida no sé si tenia previst de ser escriptora. En realitat, vull dir, soc professora i el que m'he dedicat és a la divulgació i, per tant, vull dir, màxim que arribo són articles. Però, vaja, aquesta vegada, vull dir, és curiós perquè em vaig enganxar en el moment del confinament, en el moment més dur del confinament, em vaig enganxar al blog del Centre de Documentació. Les companyes del Centre de Documentació van tenir la idea de que per mantenir una mica, bueno, diria jo, el contacte, vull dir, entre nosaltres, a veure si un blog funcionaria, no? Allò de poder compartir, vull dir, com ens trobàvem, com ens sentíem justament en aquesta situació tan complicada que va ser el confinament inicial i que després, per desgràcia, hem anat com assumint i que a hores d'ara ja no sabem, però que la cosa es va com allargant, no? Pel que fa al fenomen de la Covid-19. Bé, vull dir, esclar, vull dir, engegar un blog on s'ha de dir, a veure primer qui s'hi posa, a veure qui s'anima, i bé, i resulta que esclar, que tothom té molta feina i a vegades, doncs, escriure qualsevol cosa al blog tampoc és fàcil, no? Vull dir, perquè no... Vull dir, s'ha de tenir el temps, no? Vull dir, s'ha de tenir el temps. Les idees segur que tothom les té, i les experiències i tot plegat, però bueno, vull dir, també és una mica el fet aquest. I aleshores, doncs, sense adonar-me'n, vaig posar-me a fer entradetes pel blog i de tot tipus i tota mena, perquè algunes eren de crítica literària, per dir-ho d'alguna forma, però després les altres eren d'exposicions, si les havia pogut anar a veure o m'hagués agradat veure, de pel·lícules que també, vull dir, si no les veia al cine, les veia a la pantalla petita. Bé, i aleshores, bueno, i fets quotidians de les festes populars, de que si arriba la Mona o que si arriba Nadal o que si arriba Sant Esteve. Bé, i aquesta és una mica l'aportació d'aquest que no sabíem si dir-ne quadern o si dir-ne llibret, aquest de la crònica del blog, de les cròniques del confinament. Però bé, vull dir, jo el que he de dir al voltant d'això com a experiència és que jo que sóc una persona que vaig patir molt la màquina d'escriure, vull dir, perquè sóc una persona de lletres i vaig haver de fer molts treballs a la universitat i posteriorment, vull dir, amb la màquina, que tenia una màquina d'aquestes maques, vull dir, com una Olímpia de carro gros, però vull dir, el problema d'escriure amb una màquina era jo que el típex, el paper carbó, per les còpies, per corregir, era francament... I després, per exemple, quan vaig començar a donar classes, vull dir, també hi havia tot el dels cicloestils,
que fèiem aquelles plantilles amb un psicostil, que era un paper de seda, i que també, si ens equivocàvem amb l'A que havíem de corregir, tapar els forats. Bé, vull dir, jo me n'adono que potser no he estat escriptora, per dir-ho d'alguna manera, perquè les dificultats jo les trobava francament dificultoses. I, en canvi, doncs, al moment que va aparèixer l'ordinador, doncs, les coses van canviar. El fet de poder anar endavant i endarrere i retallar i posar i corregir, i això, francament, des del punt de vista de l'escriptura, és un canvi impressionant. Jo m'imagino, vull dir, el canvi que va haver-hi entre quan hi havia els que dictaven i els copistes, no?, en l'antiguitat i en l'edat mitjana. Després, vull dir, passar a l'impremta, bueno, corregir proves d'impremta, també ens hem fartat de corregir proves d'impremta, i les gavarades que en dèiem, bueno, i ara en canvi estem en aquesta altra fase, que és la fase de l'ordinador, no? I, francament, doncs, aquí he de dir que jo, que sóc un entusiasta dels llibres i dels pergamins i dels papiros, doncs resulta que en aquest cas, vull dir, m'apunto a l'ordinador. M'apunto a l'ordinador com a escriptora i després, vull dir, també, aquesta és l'altra qüestió, de si ens apuntem a la pantalla com a lectores. Que això també, a mesura que es fem grans, també és un avantatge, perquè pots canviar la lletra, pots fer la lletra més grossa, o sigui que el format del llibre pot anar canviant. I a més perquè no es tracta tan sols de fer allò que dèiem, l'e-book i comprar, sinó que hi ha d'altres maneres. I avui en dia doncs, hi ha fons d'aquells que te'ls pots baixar fins i tot gratis, no? Vull dir, aquesta és una altra qüestió, que és la qüestió de la comercialització i de les editorials, que vull dir que aquí ja no entraria, malgrat penso que les companyes que s'engresquen amb una editorial digital també han de fer un còmput de despeses i de quina compensació tenen en aquest sentit. Bé, jo no sé si diria gaire cosa més. De l'editorial, el que també té molta gràcia és el fet de que sigui diversa, vull dir, que hi hagi textos clàssics i després que hi hagi material nou i qüestió de creació, a part dels textos doctrinals, anava a dir, no? De pensament, no? De pensament i de militància feminista. Jo l'única cosa que vull afegir és el meu agraïment sobretot a la Lola Bona, que va ser la primera, no? I després vull dir a totes les que li han fet costat, que de fet, vull dir, nosaltres també hi hem estat, no? Vull dir que la dona també s'hi és en aquestes qüestions. Són projectes que sorgeixen també, hem de dir, de manera col·lectiva, malgrat sabem que sempre hi ha algú al davant, algú que té la idea, que té la força per engegar el projecte i per mantenir-lo. Jo vull dir, em sap greu estar així en pantalla, però és que he tingut un problema d'agenda, no sé per què, vull dir, jo tenia apuntat que les primeres vegades que vam parlar que faríem aquesta presentació era pel dimarts 7 i després m'he trobat que no sé, perquè com llegeixo de pressa i malament, que diuen, doncs que era el dimecres 8. El dimecres 8 m'ha coincidit amb una altra qüestió. I per tant, vull dir, he deixat gravat aquest document per si de cas, ja sé jo que les companyes que porten les sessions aquestes online, la Camil, vull dir, domina totes les màquines i que serà capaç de fer allò, com se'n diu,
on compartir pantalla i aleshores, doncs, si no em veieu amb els quadrets petits, em veureu amb el quadret més gros, que és això que us estic dient ara. Repeteixo, vull dir, moltes gràcies. Repeteixo, apunteu-vos a l'editorial digital feminista Victòria Sau, perquè tots seran satisfaccions. M'agrada sempre vendre producte i sobretot un bon producte. Gràcies. Bueno, ha sido un detalle bonito que haya podido registrarnos este vídeo. No sé ahora, Lola, si quieres dar un poco el turno de palabra a las que quieran comentar o hacer preguntas. ¿Qué te parece? Jocelyn, creo que te tienes que ir. ¿Nos estás saludando? Sí. Vale. Muchas gracias. Estoy muy conmovida. Muchas gracias, Jocelyn. Muchísimas gracias. La lucha. Adiós. Adiós. Lola. Camille, ¿por qué no sigues tú dando las palabras, que lo coordinas también? Bueno, las que quieran. Estoy mirando si en el chat hay cosas. Vale. Si queréis comentar cosas, chicas, abrid los micros. Y lo mejor es eso, hablar todas juntas para sentirnos un poquito más cerca, ¿no? Desde nuestras pantallas. ¿Puedo, Camille? Claro, Loredana. Adelante, Sí. avanti. Hola a todas. Quería decir que a mí me gustaría mucho poder escribir lo que ha comentado Jazmín. Jazmín es joven. Todo lo que Jazmín dijo, yo lo viví. Yo viví en Argentina, no soy argentina, viví toda la tragedia que tú comentaste. Yo estuve con las madres de Plaza de Mayo, viví su plaza, viví sus colas en las cárceles de Villa Devoto para visitar a los presos, todo lo viví. Y siento un gran respeto por todas ellas. Y lamento profundamente que a pesar de que se hayan hecho tantas películas, no haya alguna directora de cine argentina que relate esos momentos, no en sí los lugares donde estaban presos, sino lo que vivieron esas mujeres. Esas colas a las 4 de la mañana delante de las cárceles, mujeres muy mayores. Todo eso para mí fue una experiencia que de saber escribirla la hubiese escrito. Entonces quería decirte que doy fe de que realmente tengo un gran respeto por las mujeres argentinas, por sus luchas, lamento sus muertes cuando ocurren, lo lamento terriblemente. Me alegro por lo que está pasando en México en este momento, lo que ha logrado México. Y quería decirle algo a Elsa Plaza. Hola, Elsa. Mira, tú hablabas de los jóvenes y yo me preguntaba, como mujer ya mayor, el ofrecimiento que damos a los jóvenes. Si no deberíamos nosotras aprender a ofrecer. Parecen palabras un poco domésticas, pero si estamos capacitadas realmente para ofrecerle algo a los jóvenes. El otro día me quedé impactada por dos cosas. Primero, por el aumento terrible de suicidios entre las jóvenes entre 15 y 18 años. El aumento de suicidios. Entonces ponemos la excusa de la pandemia, la enfermedad mental. No, yo creo que en algún momento la pandemia puede haber influido, la soledad, el aislamiento, pero no, creo que hay algo más profundo en todo esto. Y es lo que nosotras podemos ofrecer. Quizás no desde nuestras historias personales, sino como nosotras vivimos lo que está pasando. Yo encuentro alucinante
alucinante y intento comprenderlo y me cuesta, que yo estoy viviendo un mundo en el cual hay millonarios que están pagando para ir a Marte y estoy viendo un país con turbantes que ha ganado una guerra y que son los dueños de un país y que van a imponer a las mujeres que quizás sí puedan ir a estudiar, pero todas vestidas de negro. Entonces, a mí me cuesta asumir en este momento todas estas novedades, todas estas cosas respecto a todo esto. Entonces, ¿yo qué ofrezco? Cuando digo yo, digo todas. Y hablo desde el feminismo, por supuesto. ¿Qué ofrezco? ¿Cómo lo ofrecemos? ¿Qué le damos a los jóvenes, a las jóvenes? Todo lo que está pasando en este momento contra de la homofobia, los ataques, es un momento muy difícil, muy complejo, que yo creo que se está viviendo en todas partes. Entonces, claro, la pregunta es, ¿tengo que aprender yo para poder ofrecer? ¿Hay algo que yo no sepa para que yo pueda ofrecer? Gracias. Gracias a ti, Loredana, por esta intervención, que sí, la situación no es la ideal, obviamente, para decir poco, pero bueno, yo creo que con la iniciativa de Lola, el carácter intergeneracional que se está fomentando con esta editorial y el dar a conocer textos y que se escriba, por favor, que se escriba tanto sobre feminismo, sobre las mujeres, sobre los derechos LGTBI, yo creo que es muy, muy importante una iniciativa así que se dé a conocer y sobre todo que se pueda acceder de manera y de forma gratis. Yo creo que es algo que tenemos que agradecer a las autoras, a las editoras, porque estáis haciendo un trabajo de divulgación del pensamiento y los varios pensamientos feministas que es más que necesario. Ahora voy a dar la palabra a María Eugenia, que quería comentar algo. Adelante, tienes que abrir tu micro. Yo muchísimas gracias, estoy muy emocionada, muy agradecida, contenta de este puente, como lo mencionó, disculpa, no recuerdo quién ha sido, pero sé que ha sido mencionado de esa importancia de poder estar hablando norte y sur. Creo que ese diálogo, y siempre le agradezco, Lola lo ha tenido presente, insistente, persistente, y le agradezco su terquedad, o más bien su persistencia. Me gusta muchísimo, creo que ha sido importante para las mujeres del norte, las mujeres del sur y las mujeres en general, aunque a veces, ahora ya quizás no sea época de decir eso, pero yo creo que tenemos también que reivindicar esa parte que sigue siendo muy importante de hablar de las mujeres de aquí y de allá. Agradecida porque creo que esta editorial sigue en esa línea. Todas hemos escuchado tranquilamente a Mercè en catalán y en castellano y en las lenguas que queramos, la traducción de Scott. O sea, yo creo que sí, siempre ha sido importante tener estos puentes y pensar en conjunto, ahora mucho más. Y siempre seguirá haciéndolo en la diversidad y en las identidades múltiples, como es mi caso, y en lo que podemos sobre todo construir en una realidad cada vez más compleja, como lo decía ahora Loredana. Muchas gracias porque sea digital también, por esas aportaciones, ese trabajo inmenso que sé que hay detrás de cada artículo, de todo el trabajo que hacen, y felicitaciones y mucha fuerza para todo lo que pueda venir. Y encantada de promocionar y participar todo lo que pueda. Muchísimas gracias, María Eugenia, por tus palabras. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo veo que hay otras autoras también conectadas, si quieren comentar cosas. ¿No? Qué tímidas que sois. Yo, si quieres comer. ¿Sí? Sí, por favor, gracias. Bueno, es que esta mañana Lola me ha dicho, ¿por qué no hablas de tu libro? Bueno,
Y claro, yo estaba con lo que decía Jocelyn de la abuelidad y no he podido hacer mucho, pero bueno, voy a leer unas palabras. Lo que pasa es que me da la sensación de que ahora es como si cortara, porque vosotros estáis en la realidad y yo estoy en la estratosfera. Entonces, bueno, pues nada, cuando la Lola, bueno, en català, quan la Lola em va dir, va tenir la feliç idea de muntar aquesta editorial digital feminista i em va proposar de portar-hi alguna història, em va semblar adient publicar 4 capítols del meu llibre Transcendir més enllà de l'Olimp, amb algunes revisions i modificacions actuals. Com que el meu tema d'estudi és l'aculturació, vaig creure necessari insistir en clarificar conceptes en moments de tanta confusió provinent de les xarxes i de tot arreu. I també amb el fet de que l'acreditar-se en 2 llengües podia arribar a més gent. Vaig voler insistir en els nuclis de l'imaginari cultural creient que és necessari saber d'on prové la deshumanització de la dona i l'ocultació persistent d'una societat harmònica anterior al patriarcat. També vaig considerar important el capítol sobre el desplaçament del mateix sistema de representacions a la ficció actual, considerant que fins que no desentrellem l'eficàcia simbòlica de l'aprenentatge adquirit, no aturarem la violència, ja sigui de gènere, vicària o qualsevol altra. Ja està. Muchas gracias. De nada. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Adelante, ¿eh? Os escuchamos con mucho gusto. Mireia, Mireia, sí, algo adelante. Que bueno, que es bajar un poco, después de tantas intervenciones tan interesantes y bueno, y tan motivadoras en realidad, y sugerentes, etcétera. Pero yo quería volver un poco como a la práctica del editorial, porque yo pienso, y se ha dicho, y se ha agradecido, que es como un ejercicio de generosidad realmente, ¿no? Crear esta editorial, ofrecer esta posibilidad, la generosidad, ya se ha dicho, generosidad de parte de Lola y de las que están en la editorial, generosidad de las autoras, porque de alguna manera, ¿no? Están también ofreciendo sus obras y las están lanzando al mundo y bueno, y que vivan allí. Pero yo ahora quería preguntar sobre la continuidad, o sea, esta generosidad, bueno, ¿cómo podemos corresponder también a esta generosidad? He visto que cuando Andrea ha presentado, ha dicho que hay un capítulo de donaciones, pero bueno, igual no habría que ser tan discreta y solo saber que existe, sino que a lo mejor tendríamos que sí que pensarlo, ¿no? Que como lectoras, allí yo ahora me pongo en el lugar de lectora, nos estamos beneficiando muchísimo de todo esto. Entonces, bueno, que creo que es importante, ¿no? Es importante asegurar la continuidad de este proyecto y no sé si lo habéis pensado. Bueno, que a lo mejor se ha de promover más esto digamos, de que la donación, evidentemente es voluntaria, es cuando se puede, pero que si queremos tener cosas que funcionen, pues es importante también que pongamos un poco todas y que no confiemos solo en la generosidad de unas pocas. Gracias, Mireia. Sí, indudablemente tienes razón en eso, en el reconocimiento que tendrían que tener las autoras y sobre todo en la intención de continuidad del proyecto. Sí, yo estoy hablando por mi cuenta, ¿no? Pero creo que a futuro sí será necesario un trabajo comunitario o en colectivo desde muchos rincones para darle continuidad. ¿Puedo entrar? Soy Claro, Elsa. Elsa. Sí.
Vale, bueno, si yo quiero agradecer de verdad, sobre todo esta posibilidad de comunicarnos con las compañeras de América Latina. Y yo creo que hay que poner mucho el acento en esto, porque a veces a través de los periódicos, salvo cuando se produce un hecho con mucha prensa, como fue la aprobación de la ley del aborto en Argentina, ¿no? con mucha movilización. Hay otros aspectos de las luchas de las mujeres en América Latina que permanecen, bueno, no se difunden, permanecen en la oscuridad, sobre todo para nosotras las que estamos viviendo aquí en Europa. Y me imagino que al revés pasa igual, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, me quedé pensando en lo que dijo Yasmín. Si yo leí el libro de ella, porque bueno, se me nota, yo nací en Buenos Aires y soy argentina, y seguí muy de cerca todo lo que fue el proceso de la ley de despenalización del aborto, ¿no? Y querría saber, por ejemplo, ¿no? que me parece importantísimo, ¿no? Porque forma parte, como ella ya lo dijo, del derecho a la salud de todas las mujeres. ¿Qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el resto de América Latina? Porque si ahora se aprobó la ley en México, pero sabemos que México es uno de los países donde se están produciendo mayor cantidad de feminicidios, ¿no? México, Guatemala, está bajando, ¿no? Toda esta violencia que hay hacia el cuerpo de las mujeres, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de ley se ha aprobado? ¿Cómo se maneja también esto, la objeción de conciencia, que aquí también la hemos vivido y la estamos viviendo, porque hay... por ejemplo, unidades ginecológicas, yo recuerdo, y lo voy a nombrar, en el Hospital de San Pau había en ginecología el jefe de ginecología, recuerdo que creo que fue más o menos en los años 80, él bueno, había hecho esta objeción de conciencia. O sea, es que si el jefe de una unidad de ginecología de un hospital hace objeción de conciencia, eso impide que los otros médicos que están bajo sus órdenes acepten seguir haciendo abortos. Entonces me pregunto, en Argentina, con toda la influencia que en Argentina, en México, en Guatemala, digamos en toda América Latina, con la gran influencia que hay, no solo de la Iglesia Católica, sino de todas las nuevas iglesias, absolutamente con discursos totalmente reaccionarios. ¿Qué va a pasar con este derecho de las mujeres a llevar una vida saludable y elegir el momento en el que ser madres o no? ¿Cómo lo veis las compañeras? Y esto me interesaría también que yo creo que la editorial también es una oportunidad para que nosotras conozcamos esto. Pensé que iban a hablar las compañeras de Colombia, porque me gustaría escucharlas. Yo no estoy tan familiarizada con los procesos de cada país porque realmente tiene mucho que ver con lo que está sucediendo específicamente en cada uno de ellos. No se puede trasladar la experiencia argentina, por ejemplo, a Bolivia o a Chile. Sí puede servir como disparador. De hecho, las chilenas están hace un montón en movilizaciones, tomaron el pañuelo verde. Creo que en Chile también tienen causales y es solamente para salvar la vida de la madre. Pero no sé bien cómo son como las particularidades de lucha en cada uno de esos lugares. Por eso estaría bueno que si hay compañeras, creo que dijeron de Colombia había varias, si pueden contar qué es lo que está pasando específicamente. Lo que sí, para Elsa me quedé pensando otra cosa. Lo que creo que es importante también, que no es solamente tener leyes, ¿no? Yo tengo un montón de cosas en contra de la ley que salió porque soy como ferviente
objetora de los objetores de conciencia. Me parece que es terrible que se pueda dar. Incluso nuestra ley habla de objeción institucional en clínicas privadas. O sea, un hospital, una clínica privada puede decir, no, acá no se practica, decidimos que no. Y acá, bueno, es complejo el sistema de salud argentino, pero mucha gente tiene obra social, y las obras sociales se manejan con clínicas privadas. Entonces, yo estoy aportando, mis aportes laborales van a una obra social, y el día de mañana yo voy a esa clínica y me niegan el derecho a abortar. Es complicadísimo, pero hay algo que cambió, y es que la sociedad está muy pendiente de estos temas, y la militancia, hay como micromilitancias en muchos espacios. Ya no es una lucha solo de médicos y médicas, como sí lo fue en su momento, y de las feministas como diseminadas por donde podían, sino que ahora ya es, por lo menos en Argentina, se vive desde lo social y desde también la tranquilidad de poder alzar la voz, ¿no? Antes no podíamos denunciar, ahora sí podemos. Ahora se cuidan un poco más antes de negar derechos, y eso es una conquista social. Así que esperemos que eso suceda en otros lados de América Latina. Me gustaría escuchar a las compañeras de Colombia. ¿Están todavía las compañeras de Colombia? Sara, no, no la veo. Bueno. Gloria, sí, adelante. Hola. Hola, qué gusto verlas y qué gusto compartir con ustedes estas experiencias y sobre todo el trabajo que han venido haciendo en la editorial. Ya que preguntáis sobre Colombia, pues en este momento yo acabo de regresar de un viajecito que hice, pero en Colombia se presentó hasta donde yo estoy enterada, y espero que las demás compañeras que están aquí conmigo, colombianas, me aclaren o me complementen. En Colombia tenemos hace ya muchos años el derecho a abortar por 3 causales, por peligro por peligro a la salud y a la vida de la mujer, por violación y por situaciones de salud mental. Pero hace ya más o menos un año, la Mesa por la Vida, por la Salud, por la Vida, la Salud Reproductiva de las Mujeres presentó una demanda ante la Corte para que se despenalice, deje de ser un delito el aborto en Colombia. Hasta hace 15 días no había salido la sentencia. No tengo información si ya salió alguna sentencia de la Corte, pero yo creería que estamos pendientes de que salga la sentencia. ¿Alguna de Marta, las Marta, la Tamayo y Uribe saben algo si ha salido la sentencia? Marta está hablando, pero está sin micrófono. Marta, tienes que activar tu micro. ¿Aló? ¿Ya? Buenas tardes para todas. Para mí es realmente un gusto y un honor estar por primera vez en esta reunión. O sea, en mis búsquedas por internet yo me he acercado a las páginas de ustedes, pero es la primera vez que me integro a la reunión gracias a la invitación que me hizo Gloria de los Ríos. Siempre he vivido muy pendiente de los enormes aportes que Lola nos ha hecho, pues porque nosotras aquí en Colombia queremos mucho a Lola, es muy significativa para nosotros, ha estado muy cerca de nosotros y la llevamos en el corazón y en nuestras luchas y en nuestras intenciones. He estado muy alejada un poco digamos, de las militancias activas por cuestiones de salud primero, pero también porque estaba fuera del país. Un rato acabo de regresar y por eso estoy con ustedes, pero estamos pendientes de la decisión de la Corte sobre el asunto de la despenalización, porque a pesar de que nosotras hace rato en Colombia tenemos la posibilidad de abortar por las 3 causales que mencionó Gloria, sin embargo, en nuestra legislación el aborto sigue siendo un delito. Fuera de esas 3 causales, el aborto sigue siendo un delito.
y tiene pues penas altas de cárcel y todas estas cosas para las mujeres. Entonces estamos pendientes de eso y solamente quería decirles que en Colombia hay muchos grupos feministas. Tenemos la Red Nacional de Mujeres, bueno, tenemos muchísimos grupos feministas, ha habido y hay militancias de toda clase, pero seguimos en la lucha, pues porque digamos la lucha tiene, y esto sí es una opinión muy personal, me preocupa mucho lo que está pasando en otras latitudes con respecto a lo que se ha dado en llamar el borramiento de las mujeres. Yo pienso que ese es un tema fundamental en estos momentos. Todos los intentos que se hacen desde diversos frentes para eso que se ha dado en llamar el borramiento de las mujeres, empezando por el lenguaje. Y eso me parece importantísimo que lo pongamos en discusión, ¿cierto? Y la otra cosa es que pues tenemos de todas maneras muchas diferencias y valdría la pena que esas mismas diferencias entre nosotras fueran también objeto de reflexión, de conversaciones, de escritura. Quería un poco pues contarles que yo soy psicóloga clínica, me dedico a la psicoterapia y he trabajado fundamentalmente con mujeres, pues también atiendo hombres, pero fundamentalmente con mujeres y estoy como muy metida en esto de la vida de las mujeres. Por mi orientación fundamentalmente psicoanalítica, de todas maneras he sido crítica de los planteamientos psicoanalíticos sobre las mujeres porque son bastante complicados. Entonces, eso es lo que hago y desde ahí mantengo mi compromiso con el feminismo, fundamentalmente. Me alegro mucho conocerla, saber de ustedes, saber de su organización y estaré aquí pendiente. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Marta. Lo siento, pero vamos a tener que cerrar porque ya ha pasado 1h30 y yo creo que para nuestros ojos las pantallas hay que cortar un poco, hacer pausas. Yo quiero agradecer a todas las que os habéis conectado para este evento, aunque sea de manera virtual, así hemos podido conectar, como bien habéis dicho, con América Latina, que es siempre un placer escucharos hablar. Y Lola, por favor, te doy la palabra para que cierres esta presentación maravillosa. Bueno, yo estoy muy emocionada. He estado dedicada más que nada al chat para saludar a mis amigas, a mis sobrinas. Me ha llegado al alma la presencia de mis hermanas colombianas, que me recuerden. Yo las llevo a ellas en el alma, pero también no quiero olvidarme de todas las que estáis aquí. He estado mirando la lista de participantes y sois muchas, muchas, muchas. Muchísimas gracias por esa compañía, que es lo que nos hace seguir para adelante, trabajar en la editorial con mucha ilusión. Y quería finalmente agradecer a Georgina, que se ha tenido que marchar y que antes no se lo dije. Georgina, que ha llevado la comunicación hasta ahora. Entonces, bueno, también un abrazo para ella muy grande. Y a todas las de la editorial, a todas. Cada vez somos más y eso es muy importante. Muchas gracias a todas también. Muchas gracias. Muchas gracias.